Buenas tardes. Qué bueno el poder estar con ustedes y sé que el Señor nos va a bendecir en esta tarde. Y vamos a hacer una oración antes para comenzar. Señor, te damos gracias en esta tarde. Te agradecemos, Señor, por la bendición que tú nos das para poder compartir tu palabra. Hoy bendigo, Señor, a cada uno de los jóvenes, a cada persona que está mirando, Señor, y que tú hables a nuestro corazón. Te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, en esta tarde quisiera compartirles la fe de Daniel puesta a prueba. Vamos a mirar de este hombre. En la Biblia nos habla respecto de él, que fue un hombre de fe que pudo tapar la boca de los leones. Nos habla en Hebreos, no dice Daniel, pero el que tapó la boca de los leones fue Daniel. Y también claro que se habla respecto de Sansón, pero creo que hoy vamos a hablar de Daniel. Y para esto vamos a leer Daniel capítulo 6, versículo 10. Dice así: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que quedaba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer siempre. El propósito de esta enseñanza es el que nosotros, en medio de las pruebas y de las dificultades, podamos ser fieles a Dios. Como hijos de Dios siempre seremos probados, pero qué importante es el que nosotros podamos aprender a ser fieles al Señor. Estaba mirando respecto de la vida de Daniel. Daniel, cuando él tenía 14 años más o menos, fue llevado cautivo a Babilonia. Y podemos mirar respecto de que él no fue solo, fueron con muchos otros más jóvenes poco quienes eran, pero se puede mirar que era de la descendencia de David, porque en ese tiempo estaba reinando Joacim y en Judá. Y a quienes fueron los que los llevaron cautivos fueron a estos jóvenes de la línea real. Y cuando ellos llegaron a Babilonia, Nabucodonosor dice que él pidió que a estos jóvenes los llevaran a la escuela de los caldeos para que ellos pudieran aprender la lengua y la cultura de ellos, para que ellos fueran preparados para que pudieran ayudar en los negocios del rey. Ahora podemos mirar, Daniel con sus amigos se habían puesto de acuerdo. En Daniel había sido sembrado muy profundo en su corazón, aunque no sabemos quiénes fueron sus padres, pero ellos lograron sembrar en el corazón de Daniel algo muy fuerte del temor de Dios, que cuando él se encontró en Babilonia, él fue radical de ser fiel al Señor. Y como Nabucodonosor, él había ordenado respecto de que se les diera de comer la comida que él había separado para ellos. Pero Daniel, él propuso en su corazón, conjunto con sus amigos, el no contaminarse con esta comida del rey. ¿Por qué había propuesto eso? Porque tenía esa convicción firme en su corazón de agradar al Señor. Entonces, habló con este eunuco que los atendía y él accedió por 10 días, pero al cabo de esos 10 días tenían que comprobar si realmente estaban bien o tenían que comer la comida que el rey les había dado. Pero cuando a los 10 días pudo mirar este eunuco que realmente eran mejores que los demás, entonces él comenzó a llevarse la comida y darles legumbres. Bueno, ahora más adelante nosotros podemos mirar, Daniel, él había interpretado 2 sueños a Nabucodonosor, que eran tan importantes que había llamado magos, astrólogos, adivinos, hechiceros para que fueran a interpretarle el sueño, pero no habían podido. Y Daniel, Dios le dio ese privilegio de poder revelarle el sueño. Y el primer sueño era respecto de esa estatua. El segundo sueño era respecto de ese árbol que creció y que su copa llegó
hasta los cielos. Más adelante podemos mirar, Daniel había podido también interpretar la inscripción. Ya no era a Nabucodonosor, era Belsasar, el hijo de Nabucodonosor, que cuando Nabucodonosor llevó cautivo se había llevado también algunos utensilios, vasos, cosas del templo de Dios y los había colocado en el templo de su Dios. Y cuando a Belsasar se le ocurrió tener una fiesta con sus gobernantes, con sus mujeres, sus concubinas, manda a traer estos vasos para poder beber en ellos. Y ahí una mano, ven que escribe en la mano. Yo me imagino cómo se quedó tal vez paralizado, porque aún la Biblia nos dice que sus rodillas temblaban. Y no sabían, aunque llamó magos, astrólogos para que pudieran leer esa inscripción, pero tampoco hubo alguien que pudiera hacerlo. Pero la reina dice que le dijo, cuando tu padre vivía, pues Daniel había sido el que había ayudado, lo había aconsejado. Entonces manda a traer a Daniel. Y cuando vino Daniel y él pudo leer la inscripción que estaba en la pared, ya la interpretación era: tu reino ha sido pesado y ha sido hallado falto, por tanto ha sido dado el reino a los medos y a los persas. Ahora vamos a mirar en el capítulo 6, en el cual vamos a basarnos. Daniel, ya Darío era el medo que había llegado ya para reinar, tomar posesión de este reino. Y cuando Darío lo vio a Daniel, era diferente. Se dio cuenta de las cualidades excelentes de Daniel. En Daniel capítulo 6, versículo 3 dice: pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. O sea, Darío apenas lo vio, él se dio cuenta que en Daniel había un espíritu superior. Qué hermoso es esto, ¿ve? Cuando tú te encuentras en tu trabajo, en tu universidad, en tu colegio, que la gente pueda darse cuenta que hay un espíritu superior en tu vida. Y ese no es porque te preparas, eso es el espíritu de Dios en tu vida. Ahora Darío, él estaba a cargo de 120 provincias. Él había colocado 120 gobernadores, y para esos 120 gobernadores había colocado 3 gobernadores que estuvieran sobre ellos, y uno de ellos era Daniel. Ya puedes imaginarte la envidia que le tenían sus compañeros de trabajo, porque el rey había pensado ponerlo sobre todo en el reino. Entonces, ¿qué era lo que estos querían? Estos querían acabar con Daniel. Ahora, ¿qué podemos nosotros aprender de la vida de Daniel? Vamos a mirar qué es lo que tú y yo podemos aprender de la vida de Daniel. Lo primero que vamos a mirar y que podemos aprender de la vida de Daniel es: las personas de fe pueden ser perseguidas. ¿Qué es lo que vamos a aprender de la vida de Daniel? Que las personas de fe pueden ser perseguidas. En Daniel capítulo 6, versículo 4 dice: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falla, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallada en él. Ahora, si nosotros miramos, Daniel, él fue despreciado por sus compañeros de trabajo. No querían el bien para él. Tal vez muchas veces cuando tú te encuentras en tu trabajo, tal vez no te ven bien porque eres cristiano. Y eso era lo que le sucedía a Daniel. Era muy radical, era muy serio. Él podía, lo que él decía, lo que dice aquí la palabra, que no se halló tacha en él. Trataron de buscarle cosas
y defectos tal vez en la vida de él, pero no la encontraron. Entonces Daniel fue despreciado por estas personas. Entonces servir a Dios siempre ha sido costoso. No es fácil servir al Señor. A Daniel le costó. Ahora si nosotros miramos en la antigüedad, los profetas fueron a menudo encarcelados y apedreados. Si nosotros miramos al profeta Jeremías, muchas ocasiones lo pusieron preso. También si nosotros miramos al apóstol Pablo, también lo apedrearon. A Esteban murió apedreado. No era tan fácil, ¿verdad? Cuando nosotros miramos a Juan el Bautista, fue encarcelado y decapitado. ¿Por qué? Porque predicaba la verdad, porque hablaba la verdad de Dios. Ahora si nosotros miramos también, todos los apóstoles, excepto Juan, fueron martirizados. El único que no fue martirizado fue Juan. Aunque no está en la palabra, pero hay comentarios respecto de Juan, que también sí lo metieron en una olla hirviendo de aceite, pero nada le sucedió, salió ileso. Y por eso lo desterraron a la isla de Patmos. Ahora Jesús a sus discípulos les dice que serían rechazados. ¿Por qué tenían que ser rechazados? Eso yo no lo podía entender cuando yo era pequeña. Y cuando fui a la escuela, recuerdo que mis compañeros no querían llevarse conmigo, no se juntaban y medio alguna cosa me decían evangelista, protestante. Y yo no sabía por qué. Eso era como un rechazo. Me sentía triste cuando yo llegaba a la casa, me ponía a llorar y decía, pero ¿por qué me dicen esto? Es tremendo porque ya el Señor también nos advirtió respecto a sus discípulos, les dijo que iban a ser rechazados. Y todos los que deseamos seguir al Señor con todo el corazón, ¿qué es lo que sucede? Nos rechazan, ¿verdad? Hay un cántico que dice, me aborrecieron por causa de su nombre cuando supieron que a Cristo me entregué. Eso fue lo que sucedió en nuestra familia. Cuando mi mamá se entregó a Cristo, nos aborrecieron, nuestra familia, nuestros vecinos, pero ella pudo superar todo eso y pudimos seguir el camino del Señor. Entonces, hemos podido mirar las personas de fe, puede ser los enemigos de Daniel buscaban algún defecto, alguna falla en la vida de Daniel. ¿Cuántas veces a lo mejor hay personas que te tienen envidia y buscan alguna cosa de mal en ti para poderte atacar? Pero es tremendo el poder mirar en la vida de Daniel. No pudieron encontrar nada. No pudieron encontrar nada para poderlo acusar. Qué honroso fue esto para este hombre fiel. Qué tremendo, ¿verdad? Que no pudieron encontrar absolutamente nada en contra de él. Debe haber sido una gran satisfacción. Ahora si nosotros miramos en los tiempos de Jesús, Pilato también, él pudo pronunciar lo mismo del Señor Jesucristo. No encuentro nada en este hombre. Ningún detalle hallo en él, algo malo. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, ese es el testimonio de parte de hombres que no conocen a Dios, pero pueden mirar que hay algo diferente en tu vida. El decreto que envió a Daniel al foso de los leones. ¿Qué fue lo que lo llevó a Daniel al foso de los leones? Fue un decreto que estos enemigos de Daniel, como ya no le encontraron ninguna falla, orgulloso también, porque que le quieran hacer firmar algo que en 30 días ninguna persona podía pedir a otro Dios que no sea al rey Darío. Entonces como que eso fue como orgullo para él, que bueno. Entonces toda la gente tiene que, como que lo miraban como a un Dios. Y eso le hizo firmar ese edicto, pero él nunca cayó en cuenta lo que estaba haciendo. Él se creía como un Dios.
Ahora, ¿qué es lo que nosotros miramos? Ese edicto era: durante 30 días nadie podía pedir nada a ningún dios excepto al rey. Daniel continuó orando y pidiendo a Dios por sus necesidades, como él solía hacerlo. No es que solamente ese rato abrió las ventanas que se dirigía hacia Jerusalén. No, él siempre hacía sus oraciones. Él no podía cambiar su tiempo de oración por cualquier otra persona, por cualquier otra cosa. Y esto es algo tan bueno que nosotros debemos tomar. Tú nunca cambies tu tiempo de oración por ningún otro quehacer, porque Dios siempre estará esperándote en ese tiempo de oración. Ahora, la decisión de Daniel de ser fiel a Dios, eso lo envió al foso de los leones. Mientras otros estaban tramando cómo hacerlo, cómo atacar a Daniel, Daniel no le importó en nuestro Dios. Y vamos a mirar como tercero, la fe encuentra en la oración toda la ayuda que necesitamos. La fe encuentra en la oración toda la ayuda que necesitamos. La fe encuentra en la oración toda la ayuda que necesitamos. Y vamos a mirar la oración de Daniel no cambió a pesar de sus arriesgadas situaciones. En Daniel capítulo 6, versículo 16, dice: entonces el rey mandó y trajo a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Aquí nosotros podemos mirar. El rey tenía confianza en la oración de Daniel. Él creía que Dios podía librarlo a Daniel. Dios protegió a Daniel de aquellos leones hambrientos. Dios cerró la boca de estos leones enviando a su ángel. La palabra nos dice que el rey también estaba preocupado y él no pudo dormir, no quiso comer. Así, al otro día, él se despertó muy temprano y fue corriendo al foso de los leones. Y cuando él llegó allá, lo llamó Daniel, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de la boca de los leones? Y él contestó desde adentro: oh sí, rey, él me ha librado porque él vio que yo era inocente. Y también tú, oh rey. Y enseguida dice que mandó sacarlo. Y al sacarlo, pues después el rey Darío mandó a traer a estos hombres que lucharon por enviarlo a Daniel al foso de los leones. Y también a él, a ellos, a sus hijos y sus mujeres, los lanzaron al foso de los leones. Y dice que los leones, aún estando en el aire, los despedazaron y se los comieron. En la Biblia nosotros podemos encontrar que una persona que prepara una trampa para otro, él mismo cae en esa trampa. Y nosotros podemos mirar también el ejemplo de Amán, este hombre que había preparado una horca para que ahí muriera Mardoqueo. Pero ¿quién fue el que murió en esa horca? Fue el mismo Naamán. Ahora vamos a mirar cuando una persona demuestra su fe y su fe es verdadera, vive esa fe, ¿qué es lo que sucede? Lleva a Dios a otras personas. Y vamos a mirar lo que nos dice en Daniel capítulo 6, versículo 25 en adelante. Entonces el rey Darío escribió que en todo el dominio de mi reino,
todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdura hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Qué importante. Cuando la fe se hace evidente en tu vida, puedes llevar a otras personas a creer en Dios. Y como este rey tenía 120 provincias que estaban bajo su dominio, a todas estas 120 provincias les ordenó adorar a Dios, al único Dios que podía hacer señales, estas señales milagrosas, tremendas, de poder guardar a un hombre de la boca de los leones. Qué bendición el que nosotros podamos entender. ¿Qué harías tú cuando te encuentres tal vez así en una presión como Daniel? ¿Lo negarías o a lo mejor serías firme, aunque tal vez esperando las consecuencias de mal que vinieran para tu vida? Eso fue lo que hizo Daniel. Qué bueno el que nosotros podamos aprender de la fe de Daniel, ser radicales y poder vivir de acuerdo a los principios de Dios que Él ha establecido en su palabra. Y qué bueno que tu joven, señorita, hombres, mujeres, que podamos ser firmes, fieles, radicales con lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y nada te pueda mover a negarlo al Señor, sino estar dispuesto aún a pasar consecuencias difíciles, así como las pasó Daniel. Quisiera que cierres tus ojos en esta tarde. Señor, te damos gracias porque hemos podido mirar respecto de Daniel, un hombre que fue sembrada la palabra y fue muy radical en su corazón. Aún estando en tierra extraña, lejana, él se había decidido por ti. Y aunque tal vez por amarte a ti, tuvo muchos enemigos, pero tú siempre lo honraste. Le hiciste ver tu mano poderosa. Y yo te doy gracias, Señor, que también tus hijos que son radicales y que ellos se han decidido por ti, Señor, que tú nos des esa gracia, esa bendición de poder, con nuestra fe, el poder guiar a otras personas y aún tal vez ni hablando, que ellos puedan mirar en nosotros que seguimos a un Dios verdadero. Señor, te damos muchas gracias en esta tarde. Te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por bendecir a los jóvenes, a las señoras, a los señores, por bendecir a todas las personas que han estado escuchando. Y si alguno tal vez todavía no ha recibido al Señor Jesús, yo te invito, haz esta oración conmigo. Dile: Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador y ahora, Señor, abro mi corazón para que tú vengas y vivas en mi vida. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.